Hoy vamos a hablar un poco acerca del propósito y es que igual está en el video que hice de por qué no cumplíamos las metas de año nuevo, surgió este tema de hablar del propósito. Y es que en realidad es más importante de lo que parece tener un propósito. De hecho, incluso los japoneses tienen como una palabra para eso que también es una de las características que se cree los hace vivir más, que es el ikigai. Y el ikigai es tener un propósito de vida, un propósito que está como alineado como con la sociedad, como con algo que uno quiere, que por decirlo de alguna manera, que lo motiva a levantarse, algo que uno hace con agrado, independientemente si hay dinero o no de por medio, pero es como una especie de guía de vida que está acorde con el propósito que se quiere vivir. Las personas que tienen esto viven más tiempo y aparte viven de forma como más tranquila, con menos estrés, como con una vida con más sentido, con energía, etcétera. Entonces, muy importante encontrar un propósito. Pero ¿cómo se encuentra un propósito en realidad? Eso es lo complicado porque también varía de persona a persona. Por ejemplo, para algunas personas su propósito puede ser hacer música y entretener a mucha gente que disfrute de ese tipo de música. No sé, para otros puede ser un propósito ayudar a su comunidad o para otro un propósito puede ser entregar algún tipo de mensaje o ayudar a otras personas con el desarrollo personal, no sé, eh, mejorar la salud de la gente. Hay un montón de propósitos que uno podría tener. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no sabemos ni siquiera qué es? Es como que no hay un objetivo, no hay nada que nos motive, por decirlo de alguna manera, o nada que nos haga sentir plenos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, el propósito, en ese caso, puede ser encontrar tu propósito. Y para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, es como probar diferentes actividades, entrar, no sé, en algún deporte, en algún hobby, aprender habilidades nuevas, cosas que nunca, por ejemplo, cosas de las que nunca hayamos aprendido nada. Leer un libro y empezar a profundizar como en ese tema y a lo mejor así descubrimos nuestro propósito. O sea, podemos transformar la ausencia de propósito en un propósito en sí mismo, que sería encontrarlo. Entonces, tampoco hay que deprimirse ni nada porque nosotros no tengamos nada que nos motive así mucho, sino que podemos vivir ese proceso como una búsqueda de eso, de encontrar qué es lo que nos motiva, qué es para lo que somos buenos naturalmente o para lo que nos sentimos con energía casi infinita haciendo ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante en realidad encontrar ese propósito. ¿Por qué? Porque nos va a hacer la vida más fácil y más relajada, en realidad, como que nos va a tener con mayor ánimo, mayor felicidad, un montón de cosas. Entonces es muy importante encontrarlo y preguntarse cosas, por ejemplo, como ¿qué es lo que yo amo hacer? ¿Qué es lo que a mí, lo que podría estar haciendo sin aburrirme, por decirlo de alguna forma, que me llena, me hace sentir pleno? ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que me encanta hacer? Con lo que disfruto, con lo... em, ¿cómo explicarlo? Con lo que pierdo la noción del tiempo. Que estoy así como totalmente enfocado, pleno, que me agrada mucho. Y encontrar eso nosotros lo podemos ir alineando con otras cosas, que el propósito obviamente depende de los valores que tenemos, todo eso. Como mencionamos también en el video de por qué no cumplimos las metas de año nuevo, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo sentir en la naturaleza que el tiempo pasa, o sea, pierdo la noción del tiempo, estoy entretenido, tengo más energía, me siento súper conectado con todo eso, no sé, es un ejemplo, pero supongamos que yo descubrí eso, que a mí lo que me hace estar como presente, sentir así como que eso me gusta mucho, es estar en la naturaleza, no sé, en un río, en la montaña. Bueno, yo puedo transformar eso en mi propósito de vida, quizás, hacer un grupo de gente que haga este tipo de viaje, o por ejemplo hacer como una especie de retiro hacia un lugar natural, empezar a buscar otras formas de conectar con la naturaleza, aprender por ejemplo los nombres de los árboles o los tipos de piedras, de ríos, no sé, ampliar como esa visión. O por ejemplo aprender forma de conectar más con lo natural.
nosotros podemos ampliar mucho nuestros propósitos de vida, pero el problema de hablar del propósito es que depende de cada persona. No podemos nosotros tener como un propósito único. Entonces, ese igual es el problema de las redes sociales, porque casi siempre la gente que está como diciendo, por ejemplo, que habla como de productividad y de seguir las metas, los sueños, todo eso, casi siempre hablan de lo mismo, que es como más lo monetario, el Lamborghini, la casa gigante, así una mansión. Como que casi siempre hablan de lo mismo, pero ese no tiene por qué ser el propósito para todos. Es como, ¿alguna vez siquiera te has preguntado si realmente quieres eso o es como que simplemente porque lo escuchaste? Entonces, ese es el problema del propósito, que a veces nos dejamos llevar por lo que aparece ahí, por lo que llega frente a nosotros y como que pareciera tener como un brillito, por decirlo así, que nos hace creer que queremos eso, pero en realidad no. Es innecesario. A lo mejor una persona puede ser feliz teniendo como una huerta en su casa, vendiendo verduras, qué sé yo, siendo autosostenible, autosustentable. Una persona puede ser feliz a lo mejor viajando simplemente, recorriendo así, caminando lugares, haciendo dedos, así como parando autos para que lo lleven, no sé, vivir una vida relajada o trabajar en cierta parte así turística y después de ir viajar a otro lado. Hay montones de tipos de vida diferentes que son un propósito en sí mismo, pero el punto es cuál es el nuestro. Ya les dije que aunque no lo tengan se puede encontrar, que ese es el propósito, encontrarlo. Pero bueno, una de las cosas que nos puede guiar es eso, el sentirse como encantado de hacer eso, como una energía que pareciera como infinita, que está ahí siempre, permanentemente. Eso obviamente está orientado a lo que nosotros, a nuestro propósito en realidad, cuando vivimos de esa manera. Porque ese es uno de los principales indicadores de que estamos yendo por el camino en realidad por el que deberíamos ir, por el que nos es más fácil seguir en realidad. Entonces igual nosotros podemos aplicar eso como esa especie de sentido, de propósito. Después tenemos que aplicarlo como hacia el mundo, como qué necesita el mundo de eso. Sigamos con el ejemplo de la naturaleza. Entonces nosotros nos podemos preguntar qué necesita el mundo. A lo mejor descubrimos que, bueno, como es por ejemplo común ahora, que la ansiedad pasó a ser la enfermedad mental con más prevalencia, la más fuerte de todas, que superó a la depresión incluso. Todo el mundo tiene ansiedad. Entonces, a lo mejor si nosotros tenemos como un gusto por la naturaleza y nos encanta hacer eso, quizás, no sé, podríamos hacer viajes, investigamos, nos asesoramos como por algún profesional o estudiamos por nuestra propia cuenta y podríamos hacer, no sé, una terapia así de bosque, por ejemplo, como le llaman los japoneses, y hacer como una terapia para la ansiedad y todo, en conexión con la naturaleza, viajando ahí por los bosques, árboles, ríos, o subiendo montañas, no sé, hacer como una especie de retiro de eso. Entonces ahí como podemos ver nuestro propósito se alinea también con algo que el mundo está esperando, que busca, algo que necesita como resolver. Y eso por consecuencia a nosotros nos puede hacer, o sea, generar dinero. Lo podemos monetizar después del tiempo, obviamente, si trabajamos en eso y enfocamos nuestra energía a eso que nos está motivando, que nos está moviendo, y se la entregamos al mundo, el mundo obviamente nos va a retribuir con lo económico. Es como un círculo virtuoso en ese sentido. Eh, entonces sí se puede monetizar, pero el punto es que nosotros tenemos que encontrar primero como un sentido, saber qué es lo que nos gusta mucho, así como que podríamos hacer constantemente, qué tan bueno soy en eso, o para qué soy bueno, como para mezclarlo con esta característica que necesita el mundo también, y después cómo yo puedo generar dinero con eso. O sea, podría no hacerlo, simplemente hacerlo de hobby, pero obviamente si uno quiere tener como una vida más plena y dedicarse plenamente a su propósito, a su visión de algo, a lo que se quiere lograr, obtener, tener una vida en realidad maravillosa, podríamos decir, haciendo lo que uno siempre quiso o siempre quiere hacer todo el rato, pero que solamente hace como hobby, no sé. Si seguimos esa vida, logramos
disfrutar de eso, logramos entregarle al mundo algo que necesita de eso, que nosotros sabemos, por ejemplo, y podemos generar dinero con eso, vamos a tener una vida muy plena. Obviamente no significa tener una vida exenta de problemas ni nada de eso, pero cuando nosotros tenemos un propósito claro, un objetivo de vida, metas definidas hacia dónde vamos a ir y entregamos ese valor al mundo, la vida se vuelve más fácil y todo pasa de forma como más fluida, más conectado. Estoy hablando puramente psicológicamente, ¿no? Esto no es como esoterismo ni nada de eso, sino que si nosotros vivimos nuestra vida con propósito, vamos a tener una energía distinta, vamos a afrontar la vida de forma diferente porque hay algo que pareciera que es como más grande que nosotros, que nos mueve a hacer cosas, a aportar, a tener como energía, a preocuparnos. Bueno, pero ¿a qué voy yo? Igual relacionándolo con el video anterior, que yo hablé que en este íbamos a hablar de propósito y objetivos. El propósito es eso. Tenemos que alinearlo con nuestra visión y valores que tenemos como del mundo. Es como, nuestro valor puede ser entregar amor, entregar cariño, ya, y nos gusta la naturaleza. Entonces, entreguemos amor y cariño en la naturaleza. Es como ese es el punto. O por ejemplo, nuestro valor en la familia. Bueno, hagamos viajes familiares a la naturaleza. Es como que si todo va en concatenación, todo se va como agrupando hacia nuestras creencias, nuestros valores, nuestras virtudes, lo que sea, todo fluye muy fácil, porque es como que estuviéramos alineados con el propósito que vinimos a hacer. Entonces por eso es importante descubrirlo. Y después de eso, en realidad, nuestra vida va a ser como muchísimo más sencilla. Ya les di como unos pasos para un poco saber cuál es el propósito, que es como encontrar algo en lo que nosotros sintamos que el tiempo pasa muy rápido, que nos encanta hacer, pero también tiene que ser algo que nosotros podamos entregar de eso, ofrecer algo al mundo con eso que nos gusta. Y también saber como qué tan buenos somos en eso y si nos falta algo, aprenderlo, porque es nuestro objetivo, lo que nos gusta, entonces aprenderlo. Pero tener claro qué tan buenos somos para eso que nos gusta. Y por último, ver cómo eso nosotros lo podemos generar dinero con eso y ganarnos la vida en realidad. Es trabajar en algo que nos encanta, que nos gusta, que nos motiva y que además ofrecemos un valor al mundo. Entonces, siguiendo esos conceptos, vamos a tener una vida muchísimo más plena. Y yo les digo, si no tienen ningún propósito, que este 2025 su propósito sea encontrar el propósito. Espero que hayan disfrutado este video. Después vamos a ver cómo establecer metas y objetivos, yo creo, para seguir como con esta... vamos a transformar esto como en una especie de serie. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar de eso, de cómo definir objetivos y metas de forma clara, así, precisa. Y también conectando con la emoción y todo eso, que también habíamos hablado en el video de por qué fracasamos en las metas de Año Nuevo, pero los dejo invitados entonces al próximo video, que vamos a ver cómo establecer metas y objetivos de forma como más clara y como un poco más involucrando la emocionalidad. Pero era importante en realidad hablar del propósito. Espero que esta reflexión y enseñanza, si ustedes la quieren ver así, los haya hecho reflexionar y profundizar un poco en lo que ustedes quieren. Así que, no sé, comenten ahí qué propósito creen que es el que tienen ustedes en esta vida, y si no lo tienen, bueno, que sea encontrarlo este año. Nos vemos entonces en un próximo video. Adiós.